Bien, amigos, continuando con las informaciones del informe económico del Banco Central preliminar a junio, vemos que la inflación este año mantendrá en un solo dígito. Esto confirma lo de la estabilidad de precio, a pesar del impacto de la inflación importada por la vía de petróleo y de los alimentos. También es importante que están mejorando las recaudaciones. Esto es indicativo de que el presupuesto va a ser mucho más manejable que en otras circunstancias. El presupuesto podría terminar con un déficit de 1.6% del PIB, que fue lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, sin aplicar nuevos impuestos. La política monetaria ha estado enfocada en adecuar el crecimiento de la economía a su capacidad potencial, con el objetivo de moderar los efectos provenientes de la inflación importada. Entonces, estas son las informaciones que hemos estado parte de las informaciones, todavía hay algunas más. Una información importante sobre lo que ha sido la política cambiaria. Las autoridades dicen que la política cambiaria ha sido consecuente con los sectores generadores de divisa, porque se ha ido deslizando el tipo de cambio de acuerdo con el desenvolvimiento de la economía, y esto hace en forma controlada, o sea, sin que se produzcan saltos ni situaciones que pudieran dar al traste con la estabilidad macroeconómica. Esto es una política monetaria y fiscal coordinada, sobre todo en esta última parte, donde lo que ha sido el ajuste del gobierno en términos de gasto ha sido extraordinario, extraordinario. Y eso es lo que explica el bajo crecimiento, porque si el gobierno hubiera gastado mucho dinero, se hubiera endeudado, hubiera tomado mucho dinero prestado, pues nosotros tendríamos un crecimiento mayor, empujado por el gasto del gobierno. Pero se ha preferido, porque así se habló y se acordó con el Fondo Monetario, hacer los ajustes del lugar para que el gobierno pudiera encajarse dentro de lo que son las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por cierto ahora vienen al país a revisar lo que es esta parte del acuerdo con el fondo, y ese comportamiento y esa forma como se ha manejado la economía va a permitir que esta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea menos traumática que las anteriores, porque de hecho las autoridades se han mantenido dentro de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que precisamente, ¿cómo tú criticas que tengamos un crecimiento económico de un 4% porque nos obligó el Fondo Monetario a hacer tal o cual cosa? O sea, pero por Dios, o sea, fíjate que estamos en un año preelectoral, un año electoral, porque lo que falta es ya menos de un año de las elecciones. 8 meses. Eso es una responsabilidad de Estado. O sea, el tú ajustarte y decir, estamos en crisis internacional, esa crisis me afecta a mí internamente, yo tengo que controlarme y lo voy a hacer de esta forma, y me ajusto y llego. O sea, si tú dices que vamos a tener un déficit diríamos que controlado, ¿cómo tú me vas a criticar? Porque lógicamente el hecho es criticar siempre. Si no lo haces, te critico. Si lo haces, está mal. Ajá. O sea, no puede ser. Contigo porque me muero y sin ti porque no. Mire, a mí de estos resultados que nos comunica el gobernador del Banco Central, hay algo muy importante que es en la parte de las exportaciones, Luis. El aumento. En el aumento, pero ¿en qué renglones? A mí me llamó mucho la atención que crecimos en la exportación de café, crecimos en la exportación de azúcar, crecimos en la exportación de tabaco, crecimos en la exportación de varillas, en la exportación de la mina, o sea, ya la Falconbrí comenzó a exportar ferroníquel. Y hay algo que crecimos en las exportaciones de zona franca. Ya tenemos 2 años creciendo de nuevo de textiles y de lo que son los productos médicos, de suero y cosas así. Entonces, cuando uno le suma eso al turismo, que tuvo otro crecimiento, menor, por decirlo así, o sea, bueno, la un poco menor, el 2011, en este periodo de enero
junio del 2011 se creció menor en comparación con el 2010 que el 2010 en comparación con el 2009. Ahora bien, lo más importante de esto es que los turistas gastaron un poco más. Fíjense esto, O sea, el crecimiento fue menor relativamente o porcentualmente, pero fue mayor consumo. O sea, fueron unos turistas. Tu nivel de turismo aumentó. Correctamente. O sea, que el todo incluido, los turistas aparentemente lograron salir un poco más del hotel. O no. Hubo un turismo ecológico. O no, te adquirieron un todo incluido de más costo. De más nivel. Hay un todo incluido. Pero lo que se buscó fue dónde gastaron también el dinero. Entonces, cuando nosotros logremos incluso darle más seguridad al turista que sale, que pueda sentarse en un restaurante fuera del hotel, claro, que pueda comprar artesanía, que pueda ir a la iglesia, que pueda ir a esos sitios, a esos monumentos, esos sitios históricos, va a gastar también dinero. Y eso también dinamiza la economía. Entonces, eso es importante, señores, turismo y exportaciones. Tuvimos un crecimiento muy bueno. Oye, esta nota, Ezequiel, sí, en respecto a eso. El incremento de las exportaciones ha sido impulsado principalmente por la minería, los productos menores y las zonas francas. Exacto. Estos tres rubros reportaron ingresos en divisas adicionales por 545.4 millones con relación al igual periodo del año 2010, compensando prácticamente en su totalidad el incremento de 548.4 millones registrados en la factura petrolera durante el primer semestre de 3 millones de dólares nada más. El aumento de las exportaciones de esos solamente esos tres rubros ¿te compensó eso? Permitió compensar el aumento en la factura petrolera, y el resto de las importaciones se redujo a la mitad. Esto quiere decir que el impacto del crecimiento fue hacia afuera. Exacto. Porque los renglones que están más dinámicos son los de exportación, generando divisa. Entonces esto te genera una situación favorable también en términos de manejo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque el déficit se reduce sustancialmente. Tú tienes menos presiones para salir a buscar capitales para aumentar o para cubrir el desbalance de las cuentas con el resto del mundo. Yo creo que estas son noticias buenas. Pienso que se tocó el piso con este crecimiento, que de aquí en adelante, con las entradas de capitales que se van a seguir produciendo, nosotros lo que vamos a seguir es creciendo y recuperándonos y mejorando la situación para el resto de lo que queda de este año, porque ya el gobierno hizo su principal ajuste en lo que son los gastos corrientes, y lo que tiene que hacer es mantenerse ahí. Y si tú le sumas eso, el hecho de que las recaudaciones estén mejorando, entonces yo creo que tenemos buenos elementos para pensar que el resultado de aquí en adelante va a ser mucho mejor. Yo sé que estamos terminando, pero mira, habría que analizar en buen tiempo el tema del turismo. Sí. En la calidad del turismo, en la calidad del gasto, y además el aporte en el consumo de productos que producimos nosotros mismos aquí en el campo, que es parte del programa de gobierno de en el turismo, cuando lo podamos analizar, sí, vamos a ver cómo se ha transformado. Los mayores mercados que tenemos de captación ahora son los suramericanos. O sea, ha cambiado. O sea, hemos cambiado los destinos, o sea, de captación de turistas. Bien, amigos, volvemos mañana en un próximo programa, siempre esperando que ustedes nos acompañen una vez más. Nos vemos en el próximo programa.